Ayer Donald Trump, como bien ya saben, firmaba varias órdenes ejecutivas en las que daba marcha atrás respecto a las políticas arancelarias que había puesto en marcha en las últimas semanas respecto a China y reducía los aranceles unilateralmente. Donald Trump decía, sin embargo, que había iniciado las negociaciones con China y que por esto él reducía dichos aranceles al gigante asiático. Sin embargo, China hoy ha desmentido que esto sea cierto. China ha desmentido que se haya abierto ningún tipo de negociación con Estados Unidos y que, por lo tanto, Donald Trump ha dado marcha atrás en su política arancelaria respecto al gigante chino unilateralmente. Lo que popularmente se conoce como envainársela o recoger cable. Damas y caballeros, ¿qué es lo que realmente ha pasado respecto a esta guerra, a este cambalache entre Estados Unidos, China, Donald Trump, Xi Jinping? Bueno, lo que ha pasado, como bien venimos explicando, es que China en los últimos 15 años ha posicionado China como un hegemón en el aspecto comercial. No solamente desde el punto de vista de fabricar, como dicen los que se refieren a China desde el punto de vista peyorativo o intentan denostarla, cosas baratas, copiando a los demás, copiando productos y ofreciéndolos de mala calidad en el mercado. No, China ha desarrollado a día de hoy aspectos punteros en tecnología, también en defensa, y la fabricación no solamente de pequeñas cosas, sino de grandes componentes que se necesitan para las cadenas de producción de otros países, como por ejemplo también Estados Unidos. También es dueño o posee, controla la gran mayoría de las cadenas comerciales, como por ejemplo los propios buques metaneros, que Estados Unidos alquila a China para proveernos a los europeos con ese gas licuado. También es el segundo mayor tenedor, ha acumulado la reserva de dólares después de Japón más grande del mundo. Es el mayor tenedor después de Japón de deuda de Estados Unidos. De hecho, como ya he explicado en alguna ocasión, la ruta de la seda de China se basa en hacer acuerdos bilaterales beneficiosos para ambas partes con países que tienen recursos que a ellos les interesa para la fabricación, ir a esos países, construir sobre todo infraestructuras, puertos, carreteras, autopistas, llevarse esas materias primas a China, fabricar mediante el yuan barato en China, exportar y esos productos que exporta y que vende se los pagan en dólares. Esos dólares no los cambia a yuanes, por lo tanto no evita que el valor de su moneda suba para mantener la producción barata. Acumula esos dólares, lo cual ha sido un problema para Estados Unidos durante mucho tiempo y es un problema durante mucho tiempo. Donald Trump ha querido enfrentarse comercialmente a China, ha querido iniciar una guerra comercial con China, aunque parezca que lo haya hecho con todo el mundo, realmente lo que hemos visto es que el resto del mundo que no era China, particularmente a los europeos, les ha querido poner unos aranceles para después suspenderlos con la finalidad de presionarles para que esos países también impongan aranceles a China y no compren a China. Una práctica que todos conocemos como la que se daba en Al Capone y en Chicago con las máquinas tragaperras, etcétera, etcétera, ¿no? Una práctica mafiosa, presionar a los demás para que no comercien con mi competidor o con quien está ganándome la partida, no en el aspecto armamentístico y mediante la intimidación, que es como Estados Unidos ha conseguido su hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial, con la OTAN, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, sino en el ámbito de la dependencia económica y la dependencia comercial. Y resulta que Donald Trump parece que se ha lanzado a la piscina y ha iniciado esta guerra comercial sin haber hecho bien los deberes o ha llegado tarde, como explicábamos hoy en el directo con Juan Antonio Aguilar. ¿Por qué? Porque esto se inicia en el año 2014, cuando Estados Unidos, a través de Victoria Nuland y en la administración de Obama, inicia un proceso que termina y culmina con la guerra civil en Ucrania y también con las primaveras árabes y con intentar la desestabilización de los países clave para Estados Unidos para obtener recursos y particularmente también para desestabilizar a Rusia, porque Rusia es uno de los mayores tenedores de recursos, sobre todo de energía. Y en 2014 se inician también esas sanciones contra Rusia, como ustedes saben, por el referéndum y la inclusión de Crimea en la Federación Rusa. En ese momento es cuando China advierte, y haciendo caso del famoso refrán español, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. E inicia toda una serie de políticas dirigidas a prevenir que lo que estaba haciendo Estados Unidos con Rusia pudiera pasar con China. Y efectivamente, en estos últimos 10 años, China está más que preparada para ello. Y se ha preparado de la manera más sencilla, como es garantizando que si Estados Unidos inicia una guerra comercial
contra China, el principal perdedor va a ser Estados Unidos. Porque, damas y caballeros, en esta guerra arancelaria que Donald Trump había iniciado contra China, ha resultado que el pueblo norteamericano ha empezado a ver cómo los productos, y en muchos casos los productos que no puede sustituir por los de fabricación no china, obviamente, al estar grabados con un arancel, en algunos casos del 240%, pues ha multiplicado su valor exponencialmente. Ergo, el ciudadano norteamericano que ha ido a comprar un producto que antes valía $5, de repente, simplemente por una decisión unilateral que tampoco termina de entender el ciudadano medio en Estados Unidos, de su presidente, ese producto a él le cuesta 15 o 20 dólares, es decir, 3 o 4 veces más. Por lo tanto, lo que está viendo el ciudadano norteamericano es que las decisiones de su presidente, contra quien repercuten, es contra el bolsillo del ciudadano norteamericano. Y obviamente esto ha hecho que se desplome la popularidad de Donald Trump en las últimas 2 semanas. Además de eso, en esta escala comercial, Donald Trump no ha tenido en cuenta, parece ser, aspectos fundamentales como es que China procesa el 90% de las famosas ahora tierras raras, que tienen elementos fundamentales para los superconductores y para la industria tecnológica, uno de los grandes talismanes preciados en Estados Unidos como es Silicon Valley. Produce cerca del 60%, pero procesa el 90%. Y China puede y ha cortado o ha cercenado, ha limitado la exportación de esas tierras raras a Estados Unidos. Pero no solamente eso, es que en el último órdago de Donald Trump, China avisó que paralizaba todos los envíos y ha paralizado todos los envíos de productos a Estados Unidos. Y damas y caballeros, ya no solamente por los productos que se fabrican en China y que se venden en Estados Unidos, sino los productos que se fabrican también en Estados Unidos y requieren materias primas que recibe de China, va a producir en las próximas semanas unos desabastecimientos monumentales, que ayer el propio Donald Trump manifestaba una gran preocupación por ello en el propio despacho Oval. Ergo, ¿esto qué significa? Significa que Donald Trump ha puesto en marcha una guerra comercial, que entendemos y hemos explicado perfectamente en el canal, y si no les remito al vídeo que van a tener al final para poder entender de qué va todo esto en clave global, sin hacer los deberes. Ha querido lanzar un all-in, utilizando un argot de póker, sin cartas. Y sobre todo sabiendo que el otro sí tiene cartas. Y ahora mismo resulta que Donald Trump tiene que dar marcha atrás, pasando en primer término de un tono bronco, acusatorio y casi insultante contra China, después de un tono de matón y de abusón contra todos los que quieren hacer negocios con China, a un lenguaje más de petición y de ruego, y ahora mismo casi de súplica frente a China. Quiero negociar. Lo que decía hace escasas semanas refiriéndose a sus socios europeos de que le estaban besando el culo, pues pareciera que es lo que va a tener que hacer Donald Trump con China. Lo que está claro es que Estados Unidos está en una encrucijada, va camino a más del 7% de déficit público. Esto lo está haciendo de las últimas décadas mediante el chorreo de deuda, al mismo tiempo que el gasto público, lo que está desde luego disparando la inflación, la inestabilidad en el aspecto económico con un dólar que estaba muy alto. Está intentando Donald Trump que esto se solvente comprando, forzando a los bancos centrales a vender dólares a cambio de oro. Y al mismo tiempo quiere reindustrializar Estados Unidos, quiere producir para ser competitivo con China. La gran pregunta es si no ha llegado tarde a esta guerra comercial y Estados Unidos, y esta es la clave y la conclusión de todo, se va a ver abocado a una negociación trilateral como venimos advirtiendo algunos en los últimos meses con China y con Rusia, a un nuevo pacto de Yalta, a una mesa de negociación donde Estados Unidos tenga que aceptar que ha perdido la hegemonía mundial. Y que como siga por este camino del enfrentamiento, de la confrontación y de las bravuconadas, está coqueteando con una guerra mundial. Y desde luego está coqueteando con una recesión global monstruosa y que para los europeos sería la puntilla, si no es que estamos ya cuesta abajo y sin frenos abocados al despeñamiento de una situación total y absolutamente insostenible, también basada en la deuda y el gasto, ahora en sostener la OTAN, cuando la OTAN a día de hoy carece de algún sentido, ocupando el puesto de Estados Unidos, gastándonos 800.000 millones para mantener el complejo militar e industrial de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero lo que está claro es que Donald Trump ha perdido esta partida, la ha perdido claramente, y veremos cuál es el siguiente paso. Esperemos que se imponga la cordura y veamos una reconversión pacífica del nuevo orden geopolítico y económico mundial. Lo contaremos aquí, así que suscríbanse al canal, den me gusta, compartan el vídeo, nos vemos en los sucesivos. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.